Cuando hablamos de una institución, en realidad estamos hablando de una formación cultural, de una creación cultural, de una creación del hombre en comunidad, que tiene dos fases, ¿no? Utilizando un término de René Caes, que es un institucionalista, tiene un aspecto, una dimensión, una cara externa a los sujetos, pero tiene una cara interna al sujeto mismo, en realidad lo constituye como sujeto, ¿no? Somos hombres y mujeres de este siglo y no del medioevo, y esa diferencia la hacen las instituciones que nos constituyen. Entonces, cuando hablamos de un análisis institucional, hablamos siempre de un análisis que es siempre un doble análisis, que es un análisis de datos externos, de cosas que suceden, del modo en que la gente se comporta, interactúa, hace sus trabajos de acuerdo a ciertos marcos reguladores, respetando ciertos marcos reguladores, pero también aludimos a lo que el sujeto es internamente, al modo en que él se percibe a sí mismo y percibe las cosas, y de acuerdo a lo cual se comporta, ¿no? Entonces, si decimos analizar las instituciones, estamos diciendo analizar esos marcos reguladores que están operando, que están actuando, que son responsables desde los sujetos del modo en que suceden las cosas dentro de un ambiente, ¿no? De un ambiente social, de la escuela en singular, ¿no? Entonces tenemos dos focos siempre, ¿no? Tenemos un foco externo en el análisis, vemos qué pasa en la escuela, cómo se desarrollan las tareas, qué logros tienen, qué conflictos hay, vemos lo que sucede en el sujeto que analiza. Es imposible hacer un análisis de lo institucional en un ambiente social cualquiera si el que se pone en la posición de analista sea un investigador, sea un maestro, sea un director, el que quiera comprender más acabadamente el sentido de lo que sucede y se quiera poner en posición de analista, tiene que estar dispuesto a mirarse a sí mismo, ¿no? Esta es una cuestión central del enfoque del análisis institucional. La idea de un doble análisis necesario que se encara cuando uno quiere tener una mejor comprensión de los fenómenos, del sentido de los fenómenos, que se encara en general cuando un grupo, un colectivo, algún sujeto no está conforme acerca de algún resultado o sobre las maneras de hacer las cosas, que se emprende cuando ese colectivo, ese grupo, esa persona se decide a poner en suspenso sus preconceptos, sus diagnósticos habituales, se decide a volver a mirar esa realidad que le es muy cotidiana y tratar de mirarla con ojos extranjeros para tratar de captar otros significados, otros aspectos que no había visto, otros aspectos que hasta ahora no había comprendido, ¿no? Bueno, yo decía que en una escuela, como en cualquier organización institucional, existen áreas cruciales, ¿no?, que hay que atender y en las que hay que desarrollar acciones porque bueno, si no se acaba la organización, ¿no? Una tiene que ver con, y es compleja, ¿no? Y en una escuela es muy compleja, con la realización del trabajo, ¿no? Si no se enseña, si no se aprende y no se mantienen las condiciones de eso, no existe la escuela. Y algunos de los problemas más serios que ocurren en los colectivos escolares está vinculado con la pérdida de creencia en que lo que se esté haciendo es la tarea de la escuela, ¿no? Otra de las áreas es el sostén de las condiciones materiales y instrumentales, institucionales en general, para que la tarea pueda ser hecha. Otra de las áreas cruciales tiene que ver con el mantenimiento del sostén psíquico de los sujetos, ¿no?, para que puedan estar, para que puedan hacer su trabajo, para que puedan enfrentar dificultades, para que puedan inventar cosas frente a nuevas situaciones, ¿no? Entonces, en esas áreas cruciales, que bueno, pueden detallarse, en un análisis se detallan, se estudian más afinadamente, ¿no? Pero en esas áreas cruciales, bueno, las cosas transcurren. A veces transcurren sin novedad y a veces se enfrentan dificultades, ¿no?
Entonces uno podría mirar la dinámica, ¿no?, de una escuela, y esta era también una propuesta de José Blecher, como la capacidad que tiene un colectivo de enfrentar, de ver, de percibir, de identificar esas dificultades y de trabajar en su resolución. Entonces él decía sencillito el concepto, ¿no? Él decía, bueno, un colectivo, una organización, una escuela, un hospital, un club, son organizaciones de alta dinámica cuando su gente está atento a percibir e identificar las dificultades, puede convertirlas en problemas y puede trabajar para su solución, ¿no? Y él agregaba además, ¿no?, en psicohigiene y psicología institucional lo dice con claridad, no importa a veces, ¿no?, no poder encontrar la solución a las cuestiones, porque la solución a las cuestiones muchas veces está más allá de nuestras posibilidades o está más allá del conocimiento que ha producido la ciencia o la técnica en un determinado momento. Pero sí es importante para el grupo encontrarse en alerta frente a esta dificultad y frente a la necesidad de sostener la búsqueda hasta que la dificultad pueda, ¿no? Lo contrario a esto es la caída en general en conductas repetitivas, rutinarias, en la búsqueda de derivaciones de la hostilidad, porque las dificultades sin resolver provocan mucha hostilidad, provocan disconfort y hostilidad. Y cuando no se quiere ver la dificultad, en general se busca un camino de derivación de la hostilidad, ¿no?, a través de la localización de algún enemigo externo, la localización de un chivo emisario, a través de la configuración conflictiva del grupo, que se divide en bandos y se pelean, a veces ni se acuerdan por qué. Entonces, habitualmente sucede que cuando se hace un análisis institucional, al modo de una intervención, y ahora enseguida te aclaro, ¿no? Quisiera aclarar esto. Pero cuando se hace un análisis institucional, cuando un grupo, ¿no?, se involucra, un colectivo, mejor todavía, todo el conjunto de grupos de una escuela, se involucran en un proceso de análisis que en general lleva su tiempo, ¿no?, y que no puede ser tomado como una medida, un análisis para tomar una medida de urgencia frente a una crisis, sino que es mejor cuando es tomado como un proceso de mejor conocimiento de la realidad institucional. Entonces lo que se suele advertir es que el colectivo, empieza a ver aspectos de la realidad en la que está que no había advertido y que le permiten también identificar nuevos caminos de acción. Los colectivos, cuando pueden desobturar los caminos de la comprensión, que en general se obturan por dinámicas de tipo defensiva, ¿no?, de evitación de la ansiedad que produce enfrentarse con las dificultades que no se pueden resolver. Cuando pueden desobturar esos caminos, encuentran otros, ¿no?, encuentran salidas para explorar, recuperan la capacidad de creación, ¿no?, recuperan una confianza en el cuerpo colectivo para hacer y entran en contacto con nuevos caminos. Es interesante recalar un poquitito en el término intervención, ¿no? Porque en el sentido del diccionario, el término intervención significa poner un espacio entre, ¿no? Y en general tiene como un sentido de prestar ayuda, cooperar, ¿no?, intervenir, acompañar. Pero también tiene otro sentido, que es el de introducirse y entrometerse y hacer una intromisión, a veces coercitiva y represiva, y orientada por motivos organizacionales de control. Y en nuestro país, tenemos mucha experiencia histórico-social con las intervenciones, ¿no?, las intervenciones militares, los golpes de Estado, bueno. Por supuesto que cuando hablamos de trabajo institucional hablamos de intervención en el primer sentido, ¿no?, de hacer un espacio entre. Y si vinculamos con lo que yo venía diciendo, el espacio entre más importante de introducir es el espacio entre el sujeto y las propias instituciones que lo constituyen, ¿no?
Es decir, que habitualmente en el comportamiento cotidiano uno no advierte el modo en que están operando internamente las instituciones, no advierte cuáles son los marcos de significación desde los cuales percibe, y más bien tiende a pensar que lo que percibe es lo normal o lo natural, ¿no? Entonces, la intervención, ese espacio entre el sujeto y la institución, puede ser instalado por un acontecimiento, ¿no? Por un hecho desgraciado, pero también por un hecho feliz. Entonces, en este sentido, bueno, la pregunta tuya era cuándo las escuelas piden, ¿no? O solicitan una asistencia externa, un acompañamiento externo. A veces lo piden porque están en un conflicto o en una situación de crisis, o hay algo que no los conforma o que vienen intentando solucionar y que no pueden solucionar, que les provoca mucho disconfort. Pero muchas veces también piden acompañamiento porque les interesa desarrollar algo, mejorar algo, porque encaran un proceso de cambio, porque hacen replanteos de sus proyectos, etcétera, ¿no?